Jueces capítulo 8, versículo 30 a 35. Dice la palabra: y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Nadie diga gloria a Dios, ¿verdad? Mencionaba en el grupo anterior que el hecho de que la Biblia hable de un hombre que tuvo muchas mujeres, en primer lugar nos debe de dar a nosotros la tranquilidad de que la misma palabra nos refleja que no hay superhéroes en la Biblia, sino que la Biblia habla claro. David pecó muchas veces, David cometió muchos errores, porque están plamadas las consecuencias amargas que traen a su vida. En el caso de Gedeón tuvo muchas. Cuando dice mujeres, ese término en la Biblia no significa una compañera de vida, en la Biblia significa una esposa. Entonces acá lo que está diciendo es que tuvo muchas esposas. En la Biblia, cuando usted lee mujer de, está diciendo esposa de. Ese es el término. En nuestra cultura no, es un poco más chocante el término, ¿verdad? Hasta vulgar muchas veces. En la Biblia no. En la Biblia habla de la mujer de fulano de tal, está diciendo que es su esposa. Pero entonces que aparezca acá no significa que Dios lo apruebe. No significa que Dios lo apruebe. Es tema para otro día. Lea, investigue, acérquese a los pastores. Yo no me puedo meter en ese tema ahorita, pero no significa que sea aprobado por Dios. Ok, sigo. Versículo 31. También su concubina, ahora hace la diferencia. Sus esposas eran una cosa, la concubina era una mujer que no era esposa legalmente de Gedeón. Era una mujer, era una compañera de vida, pero no era su esposa. Que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón. Cuando yo digo Jerobbaal o Gedeón es lo mismo. Y dice luego, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9, versículo 1 al 6. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hijos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Hasta ahí vamos a leer el versículo 6. Una de las cosas, hermano, de los, digamos, retos más grandes que tiene un cristiano, si a mí me preguntaran a nivel personal, ¿qué pienso yo que es lo más difícil para un cristiano? Créame que sin lugar a dudas yo diría es esperar. No considero que sea orar, leer la Biblia, ayunar, incluso ir a la iglesia. No creo que eso sea lo más difícil. Yo diría que la prueba más grande siempre para nosotros es esperar. Nos cuesta esperar.
Si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el pleito eterno de Dios con el pueblo de Israel era el mismo. No esperaban. Subía Moisés al monte, hablaba con Dios 40 días nada más. Y Josué detrás de él, cuando regresaban, el pueblo había hecho un dios, un ídolo de bronce o un animalito, y estaban adorando cualquier cosa que ellos querían. No esperaban. Y entonces venía Dios y tenía Dios que ahora tratar él con ellos, porque no esperaban. ¿Se acuerda de Saúl? Saúl está esperando a enfrentarse con los enemigos, y antes de eso el pueblo de Israel ofrecía un sacrificio a Jehová para entregarle a Dios la batalla y que el favor de Dios estuviera con ellos. Y Saúl se desesperó. No quiso esperar Saúl a que llegara quien tenía que ofrecer el sacrificio, que era el profeta Samuel. Cuando Samuel llegó, Saúl ya lo había hecho. Saúl dijo: no puedo esperar, no importa, vamos a perder, dijo, porque el pueblo se le empezó a ir a Saúl. Y levantó el altar, y justo aparece Samuel y le dijo: torpemente has hecho. Y no solo eso, sino que Dios le quitó el reino a causa de su decisión. Esperar es quizá lo más difícil para nosotros, hermano, pero en la vida cristiana esperar es y será siempre el ancla que nos va a asegurar el éxito y el acierto en nuestras decisiones. ¿Cuántos queremos acertar en la vida? Acertar significa que vamos a dar en el blanco, que nuestras decisiones van a ser correctas, que vamos a tocar una puerta y se va a abrir, y cuando se cierre una puerta va a ser con ventaja de que se va a abrir la puerta correcta. Eso es acertar. Yo quiero acertar. Yo quiero acertar con mis hijos, yo quiero acertar en mis decisiones, yo quiero acertar en el ministerio, en todo lo que hago en mi vida, y yo sé que usted también. Ahora, en el relato de Jueces vamos a encontrar cuáles son algunas de las consecuencias amargas de no esperar. Y lo vamos a encontrar en el hijo de Gedeón, que se llamaba Abimelech. Dios quiere que usted y yo aprendamos a esperar en su tiempo perfecto. Hay dos tiempos, existen dos tiempos. El cronos, que es el tiempo en el que usted y yo vivimos. El cronos es, de ahí viene la palabra cronómetro. Vivimos en el cronos. Usted se levanta una hora, trabaja otra hora, estudia otra hora, se duerme otra hora, come otra hora. Toda nuestra vida es dirigida por el cronos. Dios no. Dios no maneja Dios no se maneja por el cronos. Él tiene otro tiempo, se llama kairos. El kairos es el tiempo perfecto de Dios. Perfecto. Es el tiempo perfecto de Dios. Es diferente al cronos. Ahora, si usted me pregunta a mí cuál es uno de los anhelos más grandes en el corazón de Dios, yo diría es que nosotros aprendamos a vivir en el kairos. A Dios le interesa que aprendamos a vivir en el kairos, que es otro nivel al cronos. El kairos es perfecto. El kairos es el tiempo establecido por Dios. Salmos 33:18, vea lo que dice, es revelador. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Yo, para mí, hermano, esto es tremendo, porque lo que está diciendo es que Dios, algunos quizás de acuerdo, otros no, pero a mi manera de ver esto, y se lo voy a decir muy a nivel personal, es que hay una atención especial de Dios sobre aquellos que lo esperan a Él. Cuando usted y yo, cuando Dios nota, cuando Dios ve que usted y yo esperamos en Él, lo esperamos a Él, entonces Dios comienza a prestar especial atención. Si no, pues el versículo no lo dijera. El versículo es muy específico. Dice: sobre los que esperan está el ojo de Dios. Está viendo a quienes esperan en Él. Mire, me llama mucho la atención Hechos 1:4, donde habla le dice a los discípulos el Señor que esperasen la promesa. Mire qué tremendo lo que dice. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Cuando el Señor asciende, le da una indicación. Mire qué curioso, oiga qué curioso lo que le dijo a los discípulos que hicieran, que esperaran. Parece ser que Dios nos está mostrando a nosotros
y a través de los discípulos a ellos se los dijo, pero también era para nosotros, que les estaba mostrando cómo es que el Espíritu Santo se iba a mover. Lo que Jesús estaba haciendo era dejándole a la iglesia un mensaje: el Espíritu Santo no va a hacer locuras, el Espíritu Santo no nos va a seguir en nuestras ocurrencias o locuras desesperadas, sino que el Espíritu Santo se va a mover en el Kairos. Entonces desde acá lo vemos, que el Señor le estaba diciendo a los discípulos: esperen, esperen. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, van a comenzar a suceder cosas maravillosas en nuestra vida. Mire, Kairos significa medida correcta, ocasión, periodo definido, tiempo oportuno, tiempo favorable, tiempo señalado y preciso. Romanos 5 versículo 6 considero que es la fotografía espectacular del Kairos de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, vea, a su Kairos perfecto, en ese tiempo perfecto murió por los impíos. Significa que todos los acontecimientos que se dieron alrededor de su crucifixión, su muerte y su resurrección estaban planeados perfectamente en el Kairos de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos metamos en ese tiempo que es perfecto y que es maravilloso. Vea lo que dice Juan 16 versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Significa que no seré yo, es Él el que me va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, cuando el Señor partió, dijo que sería su Espíritu Santo quien nos iba a guiar, quien nos iba a hablar, quien nos iba a dar indicaciones, quien nos iba a dar directrices de cómo movernos en la vida. Y cuando un cristiano entiende esto, sin duda comenzarán a suceder cosas maravillosas. En otras palabras, hermano, para acertar en nuestra vida cristiana debemos escuchar y debemos esperar la voz del Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Se entiende qué es el Kairos y qué es el Cronos? Ahora, basado en eso, yo quiero hablarle acerca de las consecuencias de no esperar en el tiempo perfecto de Dios y la importancia de la guianza del Espíritu Santo. Vea lo que dice en el contexto, se lo narro porque Abimelech nos va a presentar esto a todo color. De los 70 hermanos, de los 70 hijos de Gedeón, Abimelech era el único que era ilegítimo. No era hijo de una esposa de Gedeón. Es un caso muy parecido a Agar e Ismael, quienes fueron echados de su casa por su padre Abraham, que no se hizo cargo de su hijo ni de la madre de su hijo. Vemos un caso muy parecido. Abimelech, cuando muere su padre, Abimelech revela lo que había en su corazón. Y se lo voy a contar lo que acabamos de leer acá. Se acercó a su mamá y le dijo: mami, yo quiero ser rey, le dijo. Y entonces le dice: podemos hablar con mi abuelito y con mis tíos, porque eran su familia de carne, de sangre, la familia de su mamá, no de su papá. Y le dice: podemos hablar con mi abuelo y con mis tíos para que me digan y me ayuden, porque yo quiero hacer un partido político. Y habla con ellos, usted lo leyó. Y habla con ellos y dice que ellos se inclinaron a favor de él. Y le dijeron: claro que sí, hijo, ¿cómo que no? ¿Cómo le vas a poner al partido político? No, todavía no sé, pero yo necesito plata, porque necesito gente que me ayude a hacer los meetings y hacer la propaganda, y necesito diseñadores gráficos, y necesito gente que vaya a la calle a gritar, y no necesito propaganda. Así que le dan 70 piezas de plata, y con ese dinero él, ¿cómo se dice? Él arma todo su equipo. Él con ese dinero, él lo invierte en eso y les paga salario a un montón de vagos, de rebeldes, dice acá, y con ellos él arma su partido político. Cuando ya está todo bonito, ya tienen las pancartas, ya tienen el logo, entonces ahora su mamá le dice: ¿y ahora, hijo, qué vas a hacer? Y entonces ahora él le dice: bueno, pues ahora está complicado, porque yo tengo 70 hermanos y para que yo sea rey se tienen que morir ellos primero. Y entonces dice Abimelech: yo no estoy dispuesto a esperar eso, los voy a matar. Yo me imagino que en ese momento el abuelo, los tíos lo vieron y pensaron: está loco, está loco,
¿Estás bromeando o es en serio? No, es en serio. Y entonces los que estaban con él, a los que él contrató, se van a capturar a los 70 hermanos de Abimelec y literalmente los llevan a un lugar en una piedra, los ponen en fila india y uno por uno es puesta su cabeza y son decapitados. Lo que sucedió acá fue un genocidio literalmente. Y usted y yo debemos de ubicarnos en el relato bíblico, porque algunas veces lo leemos pero no nos imaginamos cómo fue. Si usted ahorita y yo pensamos que lo que está sucediendo en Venezuela es terrible, esto fue peor. Acá se capturaron y acá se asesinaron a los que todos eran futuros reyes de Judá. Entonces fue un golpe de estado terrible, fue una carnicería humana. Eso es lo que sucedió acá. Luego de esto, Gedeón Abimelec se fue a celebrar con todos ellos. Lo levantaban y decían: Abimelec es rey, Abimelec es rey. Y eso fue lo que estaba sucediendo hasta el versículo que nosotros leímos. Él los mató a todos. Ahora, vamos a ver lo que sucedió luego, porque en Abimelec lo que encontramos es a una persona que manipuló las circunstancias, de tal modo que lo consiguió, pero manipuló las circunstancias. Ahora, hermano, mucha gente manipula en la vida. Nosotros ahora podemos ver en todas las áreas, a nivel global, en todas las áreas, que se manipula para alcanzar aquello que queremos. Y esa manipulación viene precisamente de la necesidad de llegar a algo en el tiempo que todavía no es establecido por Dios para la vida de una persona. Aún el presidente de un país, la Biblia dice que Dios quita y pone reyes. Aún eso es gobernado por Dios. Significa que no solo en la iglesia, sino que a nivel general, secular, en todas las esferas, se ve la manipulación para querer llegar a un lugar en el que todavía en el kairos de Dios no está establecido. Ahora, esto va a traer consecuencias. Sin duda que va a traer consecuencias. Vamos a ver en el versículo 7 qué fue lo que continuó, qué sucedió. 7. Y cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así los oiga Dios. Había un hermano, se llamaba Jotam. De hecho, se lo dejo de tarea, le voy a ser honesto, porque dice de que al principio dice que mataron a 70 hermanos, pero luego dice que uno quedó. Entonces parecería ser que mató 69 o eran 71. Así que ya lo hice con calculadora, ya lo hice en todos lados y no me pega la cuenta, ¿verdad? Así le dejo la tarea. Jotam sobrevive, o puede ser que lo dijera a un modo general, ¿verdad? Pero Jotam sobrevive. Parece ser que a Jotam no lo capturaron. Cuando a Jotam le dicen la carnicería que había sucedido y que habían 70 cabezas rodando ahí en ese valle donde los mataron a todos, Jotam, este muchacho, hace algo. Se sube a un monte y del monte él ve al pueblo, ve a los que estaban con Abimelec gritando, con licor en la mano, borrachos, enloquecidos por la victoria, con sangre en sus manos, diciendo: Abimelec es rey, Abimelec es rey. Y cuando Jotam se para en la colina, Jotam les grita a ellos y les dice lo que vemos en el versículo 7: oídme, varones de Siquem, les dice, y así os oiga Dios. Ahora óigame, porque Jotam curiosamente no le habla a Abimelec, Jotam le habla al pueblo que lo siguió, le habla a su familia y le habla a los que él alquiló o contrató con un salario. Y ahora Jotam va a hablar algo de parte de Dios, que lo hace a través de una metáfora, pero le va a hablar a ellos y es un mensaje para nosotros, la iglesia de Cristo también. Y en esta metáfora se esconden 4 consecuencias de no esperar en el tiempo de Dios, de no esperar en el kairos. Vean lo que les dice Jotam al pueblo, versículo 8 y 9. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles?
En primer lugar, hermano, la primer consecuencia de no esperar el tiempo perfecto de Dios es que nos privará de la unción del Espíritu Santo. En la Biblia, cuando oímos hablar del olivo, el olivo es de donde se extrae el aceite. El aceite en la Biblia es un tipo del Espíritu Santo, que también nos habla de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo significa el respaldo de Dios sobre la vida de un hombre o una mujer aquí en la tierra para ejercer la obra y la voluntad de Dios aquí en la tierra. Eso es la unción del Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención porque en los árboles, dice, los cedros del Líbano le hablan a un olivo y le dicen: reina sobre nosotros. Curiosamente el olivo dice que no. Y el pueblo, ellos no habían entendido que Dios les estaba dando un mensaje muy, muy fuerte, que es hasta escalofriante. Hermano, la unción no viene sobre una persona que no espera a Dios, que no espera al Espíritu Santo, que toma sus decisiones como Él quiere, a la hora que quiere, y hace lo que a Él se le antoja. En el evangelio, en la vida cristiana, la voluntad de Dios es que usted y yo aprendamos a esperar en Él. Quiero que no me malentienda, esto no se refiere a una pereza, a un cristianismo que los que estamos todos esperando. No, hermano, quienes hemos hecho algo en la vida cristiana, en el ministerio, en la iglesia, es porque hemos tenido fe, hemos caminado, pero dentro de la dinámica de la espera. Esperar significa buscar a Dios más que nunca. ¿Cómo se espera? ¿Cómo se espera en el cristianismo? Se espera buscando. Significa, para los cristianos no hay tal cosa como estar cómodo y esperando nada más en el aire a ver qué pasa. No, para un cristiano esperar significa buscar más que nunca a Dios. Para un cristiano esperar significa leer la palabra más que nunca la haya leído. Cuando usted necesita una respuesta, usted necesita leer la palabra, orar, buscar la presencia de Dios. Eso se llama esperar. Eso se llama esperar. Y en esa espera, en esa dinámica de búsqueda, Dios obra, Dios opera, Dios se mueve. Ahora, Abimelech y el pueblo que lo había respaldado celebraban felices, pero no sabían que lo iban a hacer sin aceite. No sabían que la unción del Espíritu Santo no estaba sobre ellos. No sabían que no iban a ser respaldados. No lo sabían. Yo decía en el culto anterior, en la iglesia lo vemos muy a menudo, de gente que quiere de algún modo acelerar los tiempos, quiere correr, quiere estar en lugares de honor cuando tal vez no es el tiempo perfecto de Dios. Y lo hacen muchas veces, lo consiguen. Ahora hay gente que puede pagar por estar en un púlpito. Ministerios, entre comillas, porque muchas veces no son ni ministerios, parecen más artistas. Hay cantantes, hay músicos, cristianos, donde hay que tener absolutamente todo, ¿verdad? Hoteles 5 estrellas y grandes, pero grandísimas. Ya no son ofrendas, ya son requerimientos, como lo hace Ricky Martin o como lo hace Vicente Fernández. Y acá en la iglesia no hay superestrellas, en la iglesia tienen que haber ministros. El ministro sirve al Señor, ¿sí? El ministro sirve al Señor, no somos superestrellas. Y esto tiene que ver porque muchas veces no se quiere esperar el tiempo de Dios. Entonces vamos a ver, esta palabra de promoción es muy peligrosa. Promoción, ¿verdad? Hay que promocionarlos. El cantante se tiene que promocionar el disco. Ya es una industria musical. Es que no somos una industria. No somos una industria. La iglesia debe de tener ministros. No somos una industria, hermano. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. No lo somos. No somos una industria. Mire, le quiero contar, le abro mi corazón con esto. En algún momento yo entré, hablábamos con mi esposa y entramos en aquella cuestión de buscar socios como empresas o universidades. Y entonces un día yo estaba preparando un documento para uno y yo no tenía paz.
Y entonces hablábamos de cómo iba a ser y qué íbamos a dar nosotros y qué nos iba a dar la universidad, o qué íbamos a dar nosotros y cómo iba a ser el canje promocional que íbamos a hacer. Y yo podía oír al Señor decirme a mi corazón, pero yo me hacía el que no oía. Pero yo sentía al Señor decirme: es que no eres una industria. Yo podía sentir como yo solo me iba a gastar en eso. Yo decía también: no tengo tiempo para estar pensando en esto. Yo no estoy para que una universidad ande detrás de mí buscándome para preguntarme si se le dio promoción al artículo o a la beca o a lo que yo no tengo tiempo para eso. Y yo decía: no somos una industria. La iglesia no es una industria. Y aquellos que la han industrializado se han equivocado. No somos ni la sombra hoy de lo que fue la primera iglesia del libro de Hechos. ¿Qué industria? Ni qué 8 cuartos, hermano. Yo le quiero invitar a que lea el libro El mártir de las catacumbas. Hoy que salga, si lo ve, va a una librería y cómprelo. Le va a costar $8 quizás. Hermano, usted va a ver una foto de la iglesia del libro de los Hechos tan preciosa en ese libro. Es un libro que se encontró en un barco, abandonados esos rollos. Alguien los guardó, los conservó y luego se imprimió hasta el día de hoy. Y trata de un oficial romano que tuvo un encuentro con Dios de una manera pero tremenda. Y vamos a ver ahí, el martirio, la sangre correr de aquellos que daban todo por su fe. Entonces significa que la promoción es una de las cosas que perseguimos muchas veces. Pero usted y yo, nuestra mayor preocupación no debe de ser la promoción, sino la unción del Espíritu Santo. Que no nos preocupe la promoción, que nos preocupe la unción. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Vamos a ver lo que dice el versículo 10. ¿Qué sucedió luego? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Me llama la atención que la higuera también le dice que no a los cedros. Primero el olivo se rehúsa, que significa y tipifica la unción del Espíritu Santo. Hoy la higuera dice que no. En segundo lugar, no esperar el tiempo perfecto de Dios nos privará del fruto del Espíritu Santo. La higuera en la Biblia nos habla de fruto. Y es una ley espiritual, hermano, que todo lo que ha nacido en Dios ha de dar fruto. Lo que nace en Dios ha de dar fruto. Por eso es que cuando en los tiempos de la persecución, cuando estaban los discípulos y eran perseguidos por Roma, en determinado momento dijeron: ¿y quiénes son todos estos? Y dijeron: bueno, mira, dijo alguien por ahí que fue Gamaliel, creo que fue el que lo dijo: se han levantado un montón que han dicho ser alguien y se han disipado a los pocos días, así que déjenlos, que si esto no es de Dios se va a disipar, pero si es de Dios no lo va a poder parar nadie. ¿Qué significa esto, hermano? De que cuando es de Dios no nos va a parar nadie. Eso es una ley. Una evidencia por excelencia de que Dios está conmigo es que yo doy frutos. Entonces significa que si hay alguien que tiene mucho tiempo de estarse congregando y viene y viene y viene, o no hay frutos espirituales, hay un problema. Hay un problema. Tiene que verse los frutos, se tienen que dar los frutos. Por eso es que hay mucha gente que se acomoda a congregarse en la iglesia sin dar fruto. Es que vamos a dar fruto. Si Dios nos está respaldando, vamos a dar fruto. Versículo 12. Entonces, primero, no hay aceite, no hay frutos tampoco. Pero vea lo que sucede, versículo 12 y 13. Dijeron luego los árboles a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles? En tercer lugar, no esperar el tiempo perfecto de Dios nos privará de la llenura del Espíritu Santo. El mensaje que Dios le estaba dando al pueblo que estaba siguiendo a Abimelec era: ustedes no contarán con la unción del Espíritu Santo. Ustedes no van a dar fruto. Ustedes van a ser alguien que va a morir en poco tiempo. Y luego ustedes no cuentan con la llenura del Espíritu Santo. No hay vida de Dios en esto que están haciendo. Era un mensaje muy claro de parte de Dios. Y viene una pregunta para nosotros como hijos de Dios, porque siempre vamos a tener dos opciones en la vida de cómo movernos, de cómo queremos ver las respuestas en nuestra vida. Uno, manipulando las circunstancias, como lo hizo Abimelec. O dos, será bajo el proceso de la voluntad de Dios
y del tiempo perfecto de Dios. Versículos 14 y 15. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. ¿A quién le dijeron? Yo quiero que usted engrane esto, que usted lo relacione. Primero fue el aceite, una higuera. Primero fue el olivo. Luego fue la higuera y luego fue la vid. Sí, todo eso es bueno, pero ahora viene una zarza. Ahora los árboles le piden a una zarza que sea su rey. Y vea qué curioso, la zarza le dice que no, pero luego les dice, versículo 15: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Qué significa? ¿Qué estaba haciendo esto? ¿Qué estaban haciendo estos cedros? Porque esto es un poco absurdo. A la aplicación que nos lleva es que no esperar el tiempo perfecto de Dios. Como ellos lo estaban haciendo, buscaron tres opciones buenas. Ninguno de ellos fue a su favor. Ahora se van por algo que no era bueno. No esperar el tiempo de Dios nos va a privar de elegir lo que está dentro de la voluntad de Dios. En pocas palabras, nos iremos como vamos a hacer callosidad en nuestra conciencia. Entonces acá es donde viene el hecho de gente que dice: no, porque yo sé que no, pero ahí voy, ¿verdad? No, que yo sé que no, yo sé, hermano, que este muchacho, yo sé que me va a golpear cuando nos casemos, pero ahí voy, ¿verdad? Está diciéndole a la zarza: vení, abrigame. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que vemos acá? En el caso de Abimelec con el pueblo, ellos buscaron formas de obtener su promoción, buscaron las formas, pero Dios les estaba diciendo que no tenían aprobación de Dios. La zarza representa el hacer algo sabiendo que las consecuencias van a ser desastrosas. La zarza nos habla de un abandono, de decir: ahí voy, ¿qué me importa? La zarza nos habla de esa señorita que sabe que el muchacho no es cristiano, conoce la palabra y sigue preguntando y sigue preguntando: hermano, pero usted cree que no lo gano para Cristo, hermano, pero usted cree que no. Y si un día viene Cristo, no vas a ser tú la misionera, te lo cuento, sino que quiere como ver cómo, ¿verdad?, se le pone flores o se amalgama la cosa hasta que pegue, ¿verdad? Hasta hacer llegar la pieza y que alguien le diga: no, pero dale en el nombre de Jesús, ya vas a ver que sí. En el nombre de Jesús no, nada, hermano. Hay una decisión que debe de tomar. Y usted y yo debemos de preguntarnos hoy cómo queremos vivir nuestra vida cristiana, forzando las circunstancias o bajo los procesos y los tiempos de Dios. Mire, 2 Timoteo 2, 4 y 5 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿cómo? Esperando. Legítimamente esperando. Hermano, es muy típico ver, yo le abro mi corazón, yo lo veo, no soy pastor de una iglesia, pero lo veo en las iglesias donde yo llego, hay gente que muchas veces se me acerca, y no se diga hablar con un pastor más que nadie sabe, conoce, ve a todo color al pueblo. Ve a aquel que dice: es que no, pastor, es que no sé qué voy a hacer. Mire, voy a vender el carro. No, pastor, mire, y voy a hipotecar la casa. Y mire, pastor, y se está ahogando. Y entonces el pastor dice: no, hermano, espere. No, pero es que no. Y se está ahogando. ¿Usted se acuerda de otro Abimelec que se fue de Belén para Moab? ¿Y sabe qué pasó con este? Hubo hambre en Belén, dejó de llover, no hubo pan, no hubo trigo, y entonces vino el sacerdote de la casa. Este material está basado en ese relato, el de sacerdotes que mencioné.
Entonces viene él y le dijo: mira, nos vamos a ir para Moab, allá hay comida, hacer la maleta, alistar a los niños. Y se volvió loco. Probablemente Noemí le dijo: no, pero ¿cómo que Moab? A Moab no se nos permite llegar a los judíos. En Moab Dios no está. Dios está en Belén, no está en Moab. Y yo un día le conté por qué. Porque cuando David iba atravesándose, cuando Moisés se iba atravesando el pueblo, con el pueblo de Israel el desierto, llegaron a Moab, y en Moab había agua, fruta, había pasto para los animales, había de todo. Y entonces ahora les dice: nos dan permiso de pasar por aquí, les dice, para poder llegar al otro lado y que coman los animales y tomemos agua. ¿Y sabe qué le dijeron los moabitas? No, andad a la vuelta. Y Dios se sacó la pluma y anotó la fecha, porque Dios tarda, bien se sabe el proverbio, ¿verdad? Y Dios anotó la fecha y dijo: espérenme. Y un día surge David, y David con espada en mano, Dios le dice: ahora te los acabas a todos. Y está escrito que Dios dijo: ningún moabita podrá entrar en la cobertura, bajo la bendición de Jehová. Ningún moabita. Le dijo al judío: no se juntará un judío con un moabita, porque cuando el pueblo quiso pasar dijeron que no, pues a partir de ahora son desechados por mí. Oiga el juicio que había sobre Moab. Y ahora viene y le dice a la esposa: yo me voy para allá, vámonos. Ella decía que no, se fueron. A los días él murió, a los días murieron sus hijos, y ahora esta pobre mujer se queda viuda y sin hijos. Entonces vemos ahí una fotografía también de alguien que dijo que no podía esperar. Muchas veces es el esposo el que aunque muchas veces es la esposa, por lo general la esposa es un poco más así, ¿verdad? No, porque, ¿verdad? Y el esposo: no, cálmate. ¿Cómo que cálmate? Y la espuma, ¿verdad, hermano? Dios mío. Los esposos le están pegando un codazo. Los esposos están diciendo ahorita: ¡cla! Voy a concluir con algo, hermano, con una pregunta. Porque quiero contarle que yo ya tenía terminado este mensaje, pero días después, leyendo el mismo texto, vi algo. Dios me hizo ver algo que me habló, que me conmovió y me llevó a un giro en esto. Porque hasta acá Abimelec fue malo. No podemos quitar lo que ya está. Abimelec no esperó el tiempo de Dios. No sabemos qué iba a pasar, porque Dios es soberano. No sabemos si Dios iba a decir: no va a ser ninguno de estos 70, va a ser Abimelec. No sabemos, porque Dios tuvo misericordia de Ismael cuando salió con Agar, desechados por su padre. Pero también Dios iba a tener misericordia probablemente de Abimelec. Pero él no esperó. Hablaba con un muchacho hace unos días. Yo lo conocí muy bien. Y Dios lo llevaba y cometió una locura. Y entonces un día hablando, él no me daba la cara, no hablaba conmigo, y le dije: pasó esto, no esperaste, te volviste loco y no esperaste. Y yo lo oía llorar con tanto dolor. Yo le hablaba también de la nueva oportunidad, pero yo le decía: debes de entender que debes aprender a esperar en Dios. Pero voy a concluir con esto, con una pregunta, hermano. ¿Por qué Abimelec optó por manipular? Por no esperar. ¿Qué hace que un cristiano que conoce la palabra de Dios no espere, manipule, trate de doblarle el brazo a Dios, de ver cómo acomoda las cosas? No espere. Para poder responder esto, debemos de ver el perfil de Abimelec. Y vea cuál era el perfil de Abimelec. El perfil de Abimelec es bien interesante. Abimelec literalmente nació rechazado, porque él era no de una esposa de Gedeón. Abimelec nació rechazado. Abimelec no solo nació rechazado, sino que Abimelec también vivió amargado.
¿Sabe por qué? Porque entre otras cosas Abimelec veía a sus hermanos recibir la paternidad que a él se le negaba. Yo puedo imaginarme a Gedeón avergonzándose de Abimelec porque no era de sus esposas. Yo me puedo imaginar el cuadro, yo lo viví. Yo experimenté el no ser legítimo, entre comillas. Yo lo experimenté, yo viví mi vida así. Soy hijo único de madre. Soy la historia viva de Ismael con Agar, a quienes el padre, el sacerdote, dijo: no es mi hijo. Una vez. Tremenda la mente, ¿verdad? Ahora, claro, me da risa, pero para que vea la mente, yo tenía, hermano, 5 años quizás. Y entonces una vez mi mamá no se dio cuenta de eso. Ella no se dio cuenta. Estábamos caminando en la calle y mi padre vivía cerca de nosotros, pero no lo veía. Yo conocía a la familia de él, pero no lo veía. Pero ese día nos lo encontramos y yo lo vi. Mi mamá no, ella estaba hablando con alguien y yo le dije a él: papá. Y pregúnteme cómo es que tenía 5 años y ahora lo recuerdo. Y me vio a los ojos y me dijo: yo no soy tu papá. Y se dio la vuelta y se fue. Nunca lo dije, nunca lo conté, pero pasaron los años, pasó el tiempo y esa marca estaba ahí. Esa marca estaba ahí. Luego me tomé a la tarea de andar preguntando si él era mi papá, si él era mi padre. Y todo el mundo me decía: claro que sí, tu papá. Si hasta pareces a él, me decía. Me daba cólera que me dijeran que me parecían a él. Luego con los años cambié. Y de verdad cambié. No me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá. Y puedo entender a Abimelec. Abimelec nació así. Oiga, Abimelec quiso recibir del pueblo. Por eso buscó a su familia materna y buscó gente del pueblo que le diera lo que su padre nunca le había dado. ¿Qué era? Aceptación. ¿Qué era? Pertenencia. Quería pertenecer a algo y mucho más quería gobernar algo. Abimelec. Eso se forma en un hijo abandonado. Y ahora usted y yo podemos ver gente que si usted y yo les preguntamos: ¿por qué sos esto? Muchos de ellos van a decir: lo tuve que hacer. Abimelec llegó a la realidad en que se vio tan abandonado, a la deriva, que dijo: tengo que hacer algo, porque si yo no hago algo nadie lo va a hacer por mí. Yo necesito un empujón, dijo Abimelec. Y le quiero decir a los jóvenes que están acá hoy: si a ti tu papá te está empujando, dale gracias. Y si sos un malcriado, deja de ser un malcriado y dale gracias a tu padre por el empujón que te está dando, porque te habla alguien que en su vida supo que era un empujón. ¿A qué me refiero con empujón? Hijo, ¿vas a ir a la universidad? Ese es un empujón. Hay otros empujoncitos, ¿verdad? Vaya, hijo, mira, aquí está esta guarachita, pero es tuya. Aquí están las llaves, pórtese bien, maneje con cuidado y no ande con locuras. Y te dan tu carrito, ¿verdad? Y puedes ir a la universidad en tu carrito, ¿verdad que sí? ¿Y qué? ¿Te gusta esa universidad? Bueno, vamos a hacer el esfuerzo, pues. Y hay 2 carros en la casa, vendamos uno y con eso pagamos lo que se pueda y dale, que vas a salir de doctor, vas a ser ingeniero, vas a ser abogado. ¿Cómo se llaman esos? Empujones. Así que si a ti te han empujado en la vida, a lo mejor hoy te puedes acercar a tu mamá y a tu papá y decirle: wow, nunca me había puesto a pensar que me empujaste, gracias. Yo tengo un amigo que tiene una fábrica él produce nacho y tortilla mexicana. Él es mexicano. Y su papá hace varios años le dijo: bueno, ¿querés hacer algo? Yo te doy para tu primer máquina. Máquina, no crea que es una cosita así, ¿verdad? Son máquinas industriales enormes. Se produce masa y todo eso. Y yo vi con mis ojos cuando vino el camión de México con la máquina. Yo estuve ahí cuando se descargó y todo. Y sabe, ahora tiene una empresa muy, muy próspera. Ya no hay una máquina. La casa de él, ya toda la casa es una fábrica. Fue un empujón. Abimelec nunca lo vio. Entonces Abimelec dijo: ¿me empujo yo solo o no me empuja nadie? Y hermano, Abimelec creció con la necesidad de ser aceptado, de ser respaldado por la persona o por el hombre más importante en la vida de un niño: su padre. Dije hombre. El hombre más importante en la vida de un niño es su padre.
Cuando no está su padre, entonces su hijo va a seguir a Marilyn Manson. Entonces su hijo va a seguir otro modelo que no es su padre. Pero el hombre más importante en la vida de un niño es su padre, y se lo dice un huérfano de padre natural. Pero acá viene la palabra que yo quiero dejar en su corazón hoy, porque el Señor lo que me decía era esto: que si un cristiano, si un hijo de Dios, va a sonar que no tiene sentido, pero si un hijo de Dios se siente huérfano de padre, se siente huérfano de Dios, va a manipular. Significa que cuando usted y yo no entendemos realmente, no lo hemos entendido, que Dios está con nosotros, vamos a manipular. Vamos a acelerarnos. No vamos a esperar. ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué no vamos a esperar? Porque vamos a decir: no, o sea, lo voy a hacer yo. Dios no va a venir por mí, porque yo me siento huérfano. Se lo dice alguien que lo vivió no solo con su papá, sino con Dios. Porque llegué a Cristo, y ¿sabe qué me llevé? Al Evangelio. ¿Sabe qué me llevé a mi fe? Mi orfandad. Yo no le creía a Dios que iba a hacer algo si mi padre, que estaba cerca de mí, no hacía nada por mí. Y el Espíritu Santo me tuvo que meter en un proceso de sanidad para hacerme entender de que Él no era mi padre horizontal, que era mi padre vertical, y que Él era un padre responsable. Y me lo oí, me venía uno, venía otro, venían pastores, venía gente. Yo llegaba a una iglesia y alguien se me acercaba, un hermano, y me decía: dice el Señor que te ama tanto. Y era Dios haciéndome saber a mí que ahí estaba, que me iba a empujar, hermano, que me iba a empujar. Y cuando comienza nuestro ministerio en el año 2006, yo me sentía, yo decía: Dios mío, wow, tiene que pasar algo en mi vida para que... Y Dios comenzó a mostrarnos que Él nos iba a empujar. Y nace mi primer hijo y Dios nos provee todo. Nace mi segundo hijo y Dios nos provee todo. Y en cada momento de nuestra vida vemos a Dios proveernos. Así que en nosotros, en nuestra casa, hermano, podemos sentirnos cargados en algún momento, pero no entramos en locura, no entramos en desesperación. Decimos que, ya le he contado la doctrina del que me importa, ¿verdad? Decimos: mi esposa ya lo aprendió y yo también lo hago. ¿Qué me importa? ¿Y sabe qué? Esperamos. Y de repente se abre una puerta. Y decimos: eso era esperar. Y Dios va a bendecir a aquellos que esperan. Concluyo con Isaías 49:23, que dice: reyes serán tus ayos. Es Dios hablándole a su pueblo, mire. Y sus reinas serán tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y eso, esperan en mí, significa el kairos de Dios. Perfecto, kairos de Dios. ¿Por qué no se pone de pie un momento, hermano? Ponga a un ladito su cartera, póngase de pie un momento. Porque el Señor me hacía sentir a mi corazón que este no era un mensaje solo de esperar, sino también un mensaje de sanidad. En lo personal aprendí a esperar cuando fui sano en mi corazón, cuando fui sano de mi orfandad y entendí que Dios está conmigo. Así que donde yo voy, yo llego con mi rostro en alto, sabiendo que Dios está conmigo. Tengo esa actitud enfrente de 500 o 1000 estudiantes que estén enfrente de mí, que no me conocen. Voy con mi rostro en alto diciendo en mi mente: si supieran todos ustedes lo que va a pasar en una hora aquí, si supieran todos ustedes cómo Dios se va a manifestar. Para creer eso es porque yo sé que Él está conmigo. Y cuando viene una crisis, cuando viene tal vez de repente sentimos que no alcanza para lo que necesitamos, no, tranquilos, Dios ahí está, algo va a hacer, Él lo sabe y algo va a hacer, hermano. Y Dios quiere que vivamos en esa dinámica de creerle, de esperar en Él. Los que esperan a Jehová, no es los que esperan en Jehová, es los que esperan a Jehová, los que lo esperan a Él, ¿verdad?
Estamos en nuestra, ¿y qué vendo? Pastor, mire, y la casa, y fíjese que me compran a mi hijo también, pastor, ¿qué dice usted? ¿Verdad, pastor? Y el pastor dice, espere. Y entonces usted no se va a acomodar a ver la Champions. Usted se va a buscar a Dios y a esperar aquí. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios habla en el desierto? Cuando los mensajes que a mí más me han bendecido y que han bendecido a la gente, si supiera la gente dónde Dios me lo dio a mí, en medio de la incertidumbre, así es como Dios habla. ¿Qué le parece si cierra sus ojitos? ¿Y qué le parece si esta mañana usted deja en este lugar el estrés, la duda, el temor, la presión, la incertidumbre, el temor a lo que va a pasar? Es que me lo van a quitar, es que me van a quitar la casa, es que esto, es que lo otro. ¿Qué tal si ahora usted se va consciente de que vamos a esperar? Es que mi hijo es por gusto, es que es en vano, es que no se espere. El Kairos de Dios se va a manifestar, pero usted y yo debemos de someternos a ese Kairos. Hágalo esta mañana, entréguese al Kairos de Dios. En pocas palabras, dígale a Dios: Señor, no puedo hacerlo por mi cuenta. Voy a esperar a que tu voluntad perfecta se manifieste en mi vida. Este día, manifiéstate en mi vida. Padre, nos ponemos de acuerdo, porque hay muchos en este lugar hoy que te van a entregar todo, que te van a entregar su ansiedad y echan sobre ti su ansiedad, entendiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que no ha salido la palabra de nuestra boca, tú ya la conoces toda, que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, que tus pensamientos son más altos que los nuestros, que tus caminos son más altos que los nuestros. Esta mañana descansamos en ti, descansamos en tu tiempo perfecto, a tu tiempo, Señor. Señor, esta mañana te pedimos perdón por nuestras decisiones, por salir corriendo, por hablar a un banco, por buscar a dónde está el préstamo, Señor, queremos entregarnos a ti, a tu Kairos perfecto esta mañana. Ahora, Señor, quita toda ansiedad, quita toda carga, quita toda preocupación del corazón. Esas mentes que han venido atribuladas, que están pensando en mañana, lo que hay que solventar en la semana. Señor, manifiéstate. Sorprende a cada uno de tus hijos, Señor, con tu provisión, con lo que tú tienes para cada uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.